Abra su Biblia, Mateo capítulo 18, verso 15, póngase de pie, por favor. Y se mantiene en pie para leer la palabra del Señor. Dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Como reyes y sacerdotes estamos llamados a ministrar, a adorar, a juzgar y a caminar por las sendas que tú has establecido para que nosotros andemos en ellas. Como tú eres un Dios santo, nosotros hemos de caminar por caminos de santidad. Como tú eres un Dios bueno, nosotros hemos de caminar por caminos de bondad. Como tú eres un Dios excelso, nosotros hemos de caminar por el camino de la excelencia a fin de agradar a aquel que nos llamó, a fin de agradar a aquel que nos ha elevado a la posición que Él tiene para poder estar con nosotros en las alturas. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Es que la administración es necesaria y le voy a decir por qué. Porque a veces mucha palabra, y usted se la mete en la cabeza, pero necesito digerirla. Amén. Y si nosotros no lo creemos, el mundo no lo va a creer. Nosotros somos los llamados a creerle a Dios primero. ¿Para qué? Para que luego el mundo nos siga. El mundo siga nuestro ejemplo, nos lea como cartas leídas y quieran imitar nuestra vida. Nuestra vida es una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén? No triunfalismo, ese barato, no, victoria en Cristo Jesús. Hoy hace 8 días, la semana anterior, terminamos el pasaje de Mateo 18, o por lo menos creo que el verso 17, cuando dice la Biblia, el verso 17, que si la persona persiste en vivir en el pecado, recuerde, no se trata de alguien que ocasionalmente nos hizo un oprobio, nos dañó, nos ofendió. No, estamos hablando de alguien que persiste en pecar y ofendernos. Amén. No se le olvide que lo que andamos buscando aquí es básicamente la conversión de las personas. ¿Por qué? Porque es disciplina y la disciplina se fundamenta en el principio del amor. Eso es lo que Dios hace. Hoy hace 8 días creo que terminaba enseñándoles la figura de aquel niño que a los 13 años fue condenado de por vida por haber matado a su hermanito de 2 años y por haber abusado sexualmente de otros tantos. Terrible. Pero lo más terrible es saber que esta persona, este niño de 13 años, que es el reo, la persona juzgada de más corta edad en los Estados Unidos, eso pasó, creo que ahora fue en septiembre, tuvo un pasado de abuso, de abandono, de violencia,
Y si a él lo dejaron hacer por la negligencia de sus progenitores o de las personas que estaban a su cargo, lo dejaron hacer lo que quiso, estamos entendiendo que cuando nosotros aplicamos la disciplina a nuestros hijos, es porque estamos buscando evitarle a él o a ella un mal mayor. Amén. Entonces, cuando Dios nos llama a disciplina, lo que está buscando es lo mejor de nosotros. Cuando el enemigo nos tienta, el enemigo anda buscando lo peor de nosotros, pero cuando Dios nos prueba y nos disciplina, lo que anda buscando es lo mejor para nosotros. Eso lo entendemos los padres, amén. Y yo espero que todos los hijos lo entiendan también. Terminábamos entonces con que si la persona, después de que se le había hablado solita, después de que se le había hablado con testigos y luego de que se le había hablado a la iglesia de persistir en el pecado, y aún así sigue pensando que puede vivir una vida de pecado, caminar por las obras que él cree y no por las que el Señor establece. Se lo decíamos a la iglesia, recuerde, no es el pastor el que echa a nadie, es la iglesia, que dije hoy hace 8 días, o concluía hoy hace 8 días, que es el tribunal más sublime que hay sobre la tierra, la congregación. Dios establece la congregación y le da ese poder, que es un poder enorme. Y aún le dice a la iglesia: todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Que en el momento en que el ofensor persiste en la falta y después de haber hecho todo el debido proceso, la idea, vuelvo al punto, no es echarlo por echarlo, la idea es que sea tratado de la misma manera con aquel hombre de 1 Corintios que hemos estado leyendo y estudiando. San Pablo dice: échenselo a Satanás a fin de que para destrucción de la carne, esta carne, a fin de que su espíritu sea salvo. O sea, échenselo a Satanás para que le pegue una buena revolcada, para que pueda darse cuenta de que en el único que hay paz, quietud y salvación es en Cristo Jesús, para que se arrepienta, para que aunque sea, porque Jesús dice que es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano que entrar al infierno con las dos juntas, con las dos buenas, para que el enemigo porque en el momento en que la iglesia suelta a aquella persona, aquí y ahorita voy a tratar de explicar atar y desatar, en el momento en que es increíble, el ministerio de la iglesia lo suelta, en ese momento Satanás puede y tiene la autorización para hacer con esa persona prácticamente lo que quiera. Usted tiene que saber una cosa: la iglesia le da cobertura espiritual a usted. No estoy hablando del pastor, porque puede decir, usted tiene que darme a mí no, estamos hablando de todos juntos. Nos damos cobertura espiritual. Y el enemigo tiene prohibición de parte de Dios en muchas áreas para tocarnos a nosotros. Si la iglesia lo expulsa, por eso le puse esta foto, si la iglesia lo expulsa, este hombre queda prácticamente a merced del enemigo. ¿Cuál es el principio? ¿Que lo espedace el diablo? No, es claro. El principio es que ya que no entendió por las buenas, como cuando usted le dice al Chito: Chito, no, mi amor, Chito, no se arrime ahí, Chito, se va a maltratar, Chito, le va a hacer daño, y ahí sigue con aquello, ¿verdad? Entonces usted se viene y le dice: no quiere entender por bien, venga acá, y usted aplica la disciplina. Entonces, porque este es el principio de amor, es misericordia. Al Señor le interesa mi alma, el alma de la gente, el alma del pecador. Eso es lo que le interesa al Señor. Y al final, pues este cuerpo
que es útil para alabarle, útil para adorarle, útil para vivir en esta vida. Al final este cuerpo, aunque usted sea la persona más saludable, se va a tener que morir y este cuerpo se va a quedar en este lugar. Pero nuestra alma va a trascender por la eternidad, y a eso es a lo que el Señor realmente le interesa, nuestra alma. No estoy diciendo que Él descuide nuestra parte física, pero si después de que se nos habló, se nos instruyó. Yo conozco personas, hermanos, gente, mire, ahora que estaba yo hablando de la justicia de Dios, por ejemplo, de que Dios le da a cada quien lo que se merece. Yo he visto misericordia de Dios aún con personas que han cometido tremendos pecados, y ver a Dios usando su misericordia, dando tiempo, dándole esperanza, mostrándole su amor y teniendo la esperanza de que esa persona entienda, y ver a Dios. Incluso hace unos meses a alguien por ahí Dios lo salvó de una pena de cárcel que era inminente, como dicen ahí en la cárcel, un canazo enorme. Y yo vi cómo Dios metió su mano, como diciendo: voy a darle una oportunidad, voy a mostrarle mi misericordia para ver si se levanta. Y no se levantó. ¿Y sabe qué estoy esperando? Que Dios entonces en algún momento diga: no quiere entender por bien. Yo conozco gente que se ha muerto antes de tiempo por no querer entender. Entra la disciplina del Señor. Cuando se le habló, persiste, se le siguió hablando con dos o tres testigos, persiste, se le llama a la iglesia, persiste. Entonces dice: ese hombre ténganlo por gentil y publicano. Eso es lo que dice Mateo. Esta expresión gentil y publicano es muy judaica. De la época de nuestro Señor Jesucristo, era una expresión que se utilizaba muy comúnmente, como cualquier expresión de las que nosotros utilizamos hoy en día. Gentil y publicano, ¿sabe por qué? Porque para ellos, para los judíos, ser gentil o ser publicano era lo peor. Ser gentil, para un judío de esos de hueso colorado, ser gentil, ser publicano, perdónenme las hermanas, ser mujer o ser perro era prácticamente lo mismo. Sí. Y usted se enoja cuando doy una broma, Noemita, de las suegras. No, esos sí eran serios con la cuestión de las mujeres. Entonces, decirle a alguien gentil y publicano era algo muy feo, muy feo. Es más, nosotros manejamos, recuerdo yo cuando estuve en la universidad y estábamos estudiando la identidad del costarricense. Dicen que aquí los de la meseta central, los blancos de la meseta central, Dios guarde, le digamos a estos blancos, a ustedes los rubios de la meseta central, que si son de Guanacaste. ¿Por qué? Porque se ofenden. O que si son de Limón. Bueno, más o menos por ahí. Dios guarde, le digan a un tico: usted es nica. Porque se siente ofendidísimo. Y créanme que ni nica, ni hondureño, ni salvadoreño, ni guanacastecos, todos, gracias a Dios, somos iguales ante los ojos del Señor. Ahora, en aquel tiempo decirle a alguien gentil y publicano, es decir, ya no lo tengan como creyente, ya no lo sumen como parte de la iglesia, ténganlo como un incrédulo. O sea, el comportamiento de este hombre, después de haber hablado y haber cumplido el debido proceso, el comportamiento de esta persona corresponde no a alguien de la iglesia. Y aquí yo necesito que usted me ponga mucha atención, mi hermano, porque es de lo que hemos venido hablando, en el sentido de que Dios estableció las obras para que nosotros caminemos en ellas. Amén. O sea, ¿cómo caminan los hijos del rey? Como príncipes. Ahora, el rey hace a sus príncipes, los eleva a la categoría de reyes y de sacerdotes, y establece las normas para que el rey y el sacerdote pueda caminar.
¿Cuál es el problema que hoy tenemos dentro de la iglesia? ¿Cuál es el problema que hoy tenemos con el abstencionismo político, por ejemplo? Que lo que nosotros hablamos es diferente con lo que nosotros hacemos. O sea, no somos consecuentes con lo que decimos, con nuestras palabras. Si se cumple o se cumpliese tal cual dice la palabra del Señor, en la iglesia, las personas que se meten dentro de la iglesia caminarían una vida que agrade al Señor. Me estoy dando a entender. ¿Cuál es el problema de la gente hoy allá afuera? Meterme a la iglesia para seguir en adulterio, como aquel. Meterme en la iglesia para seguirle sacando la plata a la gente, como aquel. Meterme a la iglesia para enriquecerme, como aquel pastor. Meterme a la iglesia para abusar de las niñas, como aquel. O meterme a la iglesia para abusar de los niños, como aquel otro. Y así por el estilo. Si dentro de la iglesia se cumple el debido proceso, pues simple y sencillamente se establece un parámetro. En la iglesia se camina por los caminos que el Señor estableció en su palabra. Y el que no quiere caminar por ahí, insiste en seguir viviendo una vida de acuerdo a lo que él cree y no a lo que él dice, simple y sencillamente se le aplica el debido proceso. Así es. Ah, usted quiere seguir de fiesta. Usted quiere seguir de fiesta. Bueno, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hay un asunto que hoy lo estoy publicando también en el boletín. Y es el siguiente. Cuando se señala a un evangélico, para hablar de evangélicos, que el nombre a mí no me gusta mucho, pero cuando se habla de un evangélico, se está prácticamente ofendiendo a todos los demás. ¿Me doy a entender? Nosotros los cristianos tenemos, bueno, no, los cristianos no, los evangélicos tienen en Costa Rica 2 partidos políticos. ¿Por qué no uno? Porque entre ellos no se pueden ver. Y usted oirá el discurso bueno, como todos los políticos, para levantar la iglesia, para desarrollar esto, para lo otro. Pero ¿por qué no empezamos entre nosotros, que somos cristianos? O tomamos la decisión de perdonarnos y mostrarnos como una sola fuerza política. Yo no creo en eso, pero bueno, si fuera el caso, mostrarnos como una sola fuerza política. El Señor a nosotros no nos llamó ni a vender empanadas, no nos llamó a vender tacos ni tamales. Las iglesias están llenas de eso. La iglesia no está para vender discos, no está para vender libros, la iglesia no está para vender prédicas, la iglesia no está para hacer conciertos, la iglesia está para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted le pone atención en la Biblia, Dios, cuando ha necesitado bendecir a sus siervos, ha usado a un rey inconverso, a un faraón impío o cuervos, pero a Dios no lo atrasa nada para bendecir a su pueblo. Así es que no pretendamos estar en el gobierno para poder bendecir a la iglesia. Comencemos a hacer lo que Dios dice en su palabra para poder bendecir realmente a la iglesia. Cuando la persona vive una vida de pecado, camina por sus caminos y no por los caminos que el Señor establece, esa persona afecta directamente a la iglesia. El testimonio de la iglesia es afectado. Y el Señor establece en su palabra, bueno, aquí vamos a vivir como digo yo, dice el Señor, no como a usted le parece. ¿Quiere o no quiere? Ahí usted sabrá. Pero hoy tenemos pastores que usan la iglesia como plataforma para enriquecerse. Tenemos gente que se hace llamar pastores y ministros que se abusan de todo tipo de abuso a la congregación. Tenemos personas que ministerios enormes que se están casando y divorciando y volviendo a casar, y algunos llevan 2, 3, 4 y 5 matrimonios. Entendieron mal aquella palabra de que las cosas viejas pasaron. Ya cuando se le pone medio vieja, ya pasó.
y ahora todas son hechas nuevas. Y eso no es lo que el Señor pide. Ese es el problema que estamos teniendo. Ahora, en algún momento la iglesia perdió el foco. ¿Por qué? Porque la iglesia se metió a tener multitudes, a recibir mucho dinero. La iglesia se perdió de vista atendiendo un montón de otras situaciones y no dándole importancia a lo que dice Efesios 4:1, a andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Los hijos de Dios caminan tal y cual Dios dice que deben de caminar. Somos reyes y somos sacerdotes. Y un rey y un sacerdote que tenga su dignidad no anda escarbando en los basureros del pecado, porque tiene la conciencia de que Dios le ha dado algo mucho mejor que cualquier cosa que este mundo pueda dar. No hay. Mire, chicos, no hay ni la mujer más bella, ni el hombre más hermoso, guapo, como quiera decirle, o el pecado, la droga más esto, o el vicio más lo otro. No hay nada que le pueda prometer y ofrecer al mundo lo que Jesucristo le ofrece: paz, salvación y vida eterna. Por eso no se puede cambiar por nada. Pero no lo hemos entendido, no alzamos la mirada. No alzamos la mirada, porque la mirada la tenemos puesta abajo. Ahora en la oración decíamos, no somos gallinas. Las gallinas andan viendo para abajo a ver qué agarran. Las gallinas andan escarbando en el suelo a ver qué lombriz pescan. Las águilas se remontan en las alturas. El águila nada más determina desde la altura qué es lo que va a comer. Si come fino hoy, ¿qué quiere comer? Quiero comer conejo, quiero comer, no sé. Y ella determina qué comer y se abalanza desde el cielo y recoge. Ella escoge qué comer, no tiene que andar ahí revolcando. ¿Usted es gallina o es águila? Somos águilas. Los que esperan en el Señor somos como las águilas, dice Isaías. Entonces, es que el caminar como las águilas es algo que Dios estableció en su palabra para que nosotros andemos en ella. Ve qué interesante. Si la iglesia se hubiese dedicado, abocado al debido proceso, la iglesia no tendría tan mala fama hoy. Esta semana, ayer republiqué de una revista cristiana que yo soy suscriptor, de un pastor en los Estados Unidos que casó a su hijo homosexual con otro adentro de la iglesia, un pastor de una iglesia metodista. Y yo lo que digo es, o sea, para mí tan pecado es eso como casar a un adúltero, es lo mismo. Hermana y hermano, ¿dónde vamos a quedar? Y entonces, ¿por qué? Porque Dios establece en su palabra cómo son las cosas. Dios establece en su palabra cuáles son las reglas. Y ya porque sea hijo mío. Y dice la nota, él no quería quedarle mal porque de sus 4 hijos, 3 son de tendencia homosexual. Y créame, yo no estoy aquí volándole a nadie que sea homosexual. He insistido en eso. Dios ama al pecador, pero el pecado Dios no tiene ninguna cosa. O sea, Dios moralmente, Él tiene una posición. Él aborrece el pecado. Igual a mí. O sea, no estoy hablando de que si es un hombre con hombre o mujer con mujer. Tan pecado es como si yo en este momento fuera infiel con mi esposa. Es igual. Pero no lo pongamos en el caso del pastor que tiene hijos homosexuales. Nosotros los pastores que tenemos, nuestros hijos, ya que ya no quiere vivir con la esposa o él o la hija con el esposo, y entonces el pastor va, no, papito, si usted quiere caminar por los caminos que Dios ha establecido, aplique la palabra. Aunque sea su hija, aunque sea su hijo, aunque sea el que más ofrenda en la iglesia, aunque sea su mejor amigo, usted no hace lo que usted dice, usted no hace lo que usted quiere, usted no vino aquí para oír lo que usted quería oír, usted y yo estamos aquí para ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Nos hemos perdido un poco, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hoy tenemos cristianos que son mala paga, cristianos adúlteros, cristianos fiesteros, cristianos coqueros, de todo eso hay. Aquí en Costa Rica hay una iglesia que promociona culto de hora y hora, 1 hora afuera para tomar birra y fumar mecha, y 1 hora para alabar al Señor adentro, según ellos. Y se llena ahí en San José. Es más, es terrible, en la iglesia afuera barren las montañas de cerveza y de cochinadas afuera del culto. Bueno, dejemos de caminar en lo que nosotros creemos y comencemos a caminar en lo que Dios dice, porque los hijos de Dios, dice la Biblia, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seamos santos porque Él es santo. Ve que Él no se rebajó a nosotros, sino que nos subió a nosotros. Nos elevó a la categoría de reyes y sacerdotes de Dios. Amén, hermanos. Bueno, cuando dice entonces, téngalo por gentil y publicano, lo que está diciendo es, el comportamiento de esta persona no es compatible. ¿Le ha salido a usted alguna vez la computadora diciéndole algo así? El formato no es compatible. Usted no puede meter un disco de estos nuevos de Blu-ray en el DVD, son idénticos de tamaño, pero no le va a leer nada. ¿Por qué? Porque el formato es incompatible. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. La conducta de esa persona que persiste en vivir en pecado no es compatible con lo que Dios estableció en su palabra. ¿Estamos claros con eso? En la época del Señor Jesucristo, los publicanos eran considerados como una de las clases más pecadoras que podía haber. Decirle a un judío, decirle publicano, era como decirle que pertenecía a lo peor de lo peor de la clase social. Imagínense que estos señores, los publicanos, exprimían. Bueno, póngale atención. Imagínense usted que vivimos en Roma. Roma nos mete impuestos. Roma nos subyuga, nos obliga a trabajar y vivimos bajo su dominio. Y imagínense, dentro de nuestros hermanos se levantan gente que por política, por intereses económicos, de entre nosotros mismos se levantan hermanos que nos obligan a pagarle los impuestos a Roma. O sea, imagínense, a nosotros mismos. Y esto era lo que hacía un publicano. Imagínense qué categoría de gente podía ser estas personas que el Señor Jesucristo les dice, después de que se haya hecho este procedimiento en la iglesia, porque algunos dicen que no hace falta la iglesia. Ay, que a propósito, dice el proverbio que en todo tiempo ama al amigo. Gracias, hermanos, por haber estado conmigo en medio de toda esta enfermedad, porque hubo gente que se fue. Pues yo estaba enfermo, seguro, y seguro yo me iba a morir. Y si me hubiera muerto, ¿qué? Usted estaba aquí por Javier. O a algunos se les ocurre que si usted se enferma es porque está en pecado, porque esa es una doctrina que anda por ahí. Pero la Biblia dice que Eliseo se enfermó y murió de una enfermedad. Y yo he dicho y lo sostengo, pero no, lo que quiero, no me voy a meter ahí. Lo que quiero decir es, gracias por los que nos han apoyado. Ya vamos para arriba otra vez. Y Cecilia, que ni se haga ilusiones porque no va a estrenar marido. Imagínense lo que es que dentro de nosotros se levanten gente que nos exijan a pagar impuestos para dárselo a un gobierno extranjero como era el Imperio Romano. El diccionario bíblico dice de estas personas, sus prácticas generalmente extorsivas los convertían en una clase especialmente odiada y despreciada, de modo que nuestro Señor pudo referirse a ellos
como ejemplos típicos de una actitud egoísta. Mateo 5:46. Para el judío estricto, sin embargo, esta actitud tan natural de odio se veía agravada por la consideración religiosa de que el publicano era ceremonialmente impuro, por su continuo contacto con los gentiles y porque debía trabajar hasta en el día de reposo. Eso es el lado de publicano. Por otro lado, el término de gentil, ya les dije, era tan ofensivo para un judío como el término publicano. Gentiles era la designación común que se utilizaba para el resto del pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, decían los judíos, y los demás son los gentiles. O sea, solo imagínese cuando usted le dice a alguien, usted no es hijo de Dios, ¿qué es lo que le dice? Entonces, ¿yo qué soy? Un animalito. Bueno, imagínense cuando usted excluye a la gente del pueblo de Dios. Ellos utilizaban eso, pero lo utilizaban para ser de las palabras más ofensivas, más terribles que se le podían decir a alguien. ¿Por qué? Porque una persona gentil era una persona idólatra, una persona pagana, era un impuro, era un pecador. Practicaba una vida de pecado. Dije cuando empecé a predicar estas enseñanzas que desde el inicio el pueblo de Dios se caracteriza por ser diferente al resto del mundo. La iglesia del Señor se debe de caracterizar por ser completamente diferente al resto del mundo. Sí o sí. Lo que pasa es que ahora cuesta tanto diferenciarlos. Cuesta tanto que uno se queda asombrado. Por eso es que sacamos la tarjeta roja. Jesús amaba a los publicanos. Jesús ama al gentil. Jamás Jesús despreció a ninguno de ellos, como si lo hacían los judíos. Más bien los tomó en su amor, los acogió, los bendijo, y esto nos lo muestran todos los evangelios, lo podemos ver. Esta expresión, téngalo por gentil y publicano, está siendo utilizada en el contexto judaico. Jesús les está diciendo a ellos, ni siquiera, o sea, ténganlo como un miembro que no es de la iglesia, ni siquiera vayan a la casa, no, esa persona no está arrepentida, esa persona no se comporta dentro de los parámetros que Él ha establecido en su palabra para que se conduzca a un hijo de Dios. No lo consideren como miembro de la iglesia, es igual que una excomunión. Le sacaron la tarjeta roja. Eso es lo que dice la palabra. Pregunto y me meto yo entre las respuestas. ¿Alguno de ustedes ha visto que la iglesia, no la iglesia de hoy, en algún momento de la iglesia hayan aplicado el debido proceso? No. Vea que el problema que nosotros tenemos es la falta de transparencia y la falta de sinceridad. ¿Qué es lo que generalmente hacemos culturalmente? Tapar y nunca se confrontó a nadie. ¿Por qué? Porque es malo juzgar. Porque Dios guarde y yo tenga que juzgar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no juzgue nada. No, ya eso está estudiado, ya está repasado. El problema es que si yo hoy lo juzgo a usted, puede ser que mañana usted me juzgue a mí con otro tanto más, y entonces mejor me voy a quedar callado. Error del diablo. El diablo nos está engañando. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el proceso que Dios estableció en su palabra. Entonces uno tapa al otro y el otro tapa al otro, y nos damos cuenta. Eso pasa en los gobiernos. Un gobierno entra y se dan cuenta del montón de cosas, anormalidades y de situaciones anómalas que se dan, pero quedémonos callados, porque a lo mejor nos vamos a cobijar nosotros con la misma, y ahí vienen otros atrás, y otro, entonces mejor quedémonos calladitos más bonitos, así nos cubrimos, como dijo aquel, nos tapamos con la misma tijera. Hizo un buen enredo. Así que, ¿ha visto usted a la iglesia haciendo el debido proceso como tiene que ser, con una persona que metida dentro de la iglesia vive en adulterio, vive en fornicación, vive en vicios, vive en un pecado abierto? ¿Lo ha visto usted? No.
Ahí nos estamos tapando unos con los otros. Hablamos de perdón, pero a veces no encontramos perdón ni siquiera entre los mismos líderes. Hablamos de unidad, pero no nos podemos sentar ni siquiera a conversar, porque no estamos de acuerdo en nada. Por eso es que la iglesia ha perdido credibilidad. Por eso es que la iglesia, hay mucha gente allá afuera que no quiere entrar a la iglesia. Duro, esta palabra es dura, pero es una palabra que nos, o sea, al primero que tiene que confrontar es a mí. Voy terminando. Déjenme darle solamente 3 diapositivas más. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En este momento, cuando Jesús dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en la tierra, aquí lo que está utilizando otra vez Jesús es un término judaizante, un término judaico, o más exactamente una expresión rabínica del tiempo de él. Déjeme explicarle nada más. Atar y desatar eran 2 palabras que en el tiempo de Jesús las utilizaban los rabinos. ¿Saben quiénes eran los rabinos? Los jefes de la religión judía, para referirse a esta acción. Atar es prohibir, desatar es permitir. ¿Ok? Quitar o imponer una obligación. Eso significa atar y desatar. Ahora, necesito un poco más de tiempo, porque algunos dicen, yo lo ato en el nombre de Jesús. Yo he oído gente diciendo, pasa un carro lindísimo y dice, lo ato en el nombre de Jesús. No es tan baboso. O es más, yo he oído gente, vamos a tener que esperar a la próxima semana. Yo he escuchado gente atando a una persona para que le caiga una enfermedad. ¿Sabe qué es eso? Brujería cristiana. Bueno, dentro del cristianismo, dentro del evangélico. No usemos cristiano. Brujería evangélica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice atar y desatar. Y entonces yo ato, yo desato, amarro, aflojo, soco por aquí, soco por allá. Y la gente no entiende qué es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que significa la palabra? Todo lo que yo permita en la tierra, Dios lo va a permitir en el cielo. Todo lo que yo prohíba en la tierra, Dios lo va a prohibir en el cielo. Pero espérese, no es lo que a usted le dé la gana. Vuelvo a lo que yo he venido diciendo. No es la obra ni el pensamiento suyo ni mío. Son las obras, el pensamiento, los caminos que Dios ya predeterminó que anduviésemos en ellos. A eso se refiere, pero va a tener que esperarse a la próxima semana. Póngase de pie y vamos a orar. Dios es amor. Dios es verdad. Nada pasa sin